Bueno, hoy vamos a utilizar dos métodos totalmente diferentes, tanto para Samsung como para Xiaomi, pero en estos videos tutoriales no vamos a utilizar la PC, sería un método totalmente sin PC. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder solucionar y poder recuperar nuestros dispositivos? Ya que anteriormente habíamos cambiado ese bloqueo de pantalla o lo formateamos de repente y se nos olvidó ese patrón, esa contraseña o ese correo. Bueno, hoy te vamos a dar todas las soluciones de poder recuperar en un solo clic. Sin PC, sin tantas complicaciones, vamos a necesitar primero conectarnos a una red de Wi-Fi. Bueno, vamos a darle clic aquí. Vamos a darle a todas estas opciones que nos aparece. Vamos a darle clic acá en siguiente. Le vamos a dar clic aquí en omitir y aquí nos vamos a conectar lo que es a otra red de Wi-Fi. Vamos a tener nuestro teléfono conectado para aquellas personas que díganos en los comentarios qué modelo tiene, probar estos videos tutoriales. Vamos a llegar lo que es al punto para empezar este video tutorial donde nos aparece, como pueden ver aquí tenemos lo que es este bloqueo de pantalla de este dispositivo. Y tenemos lo que es también la cuenta de Google, como yo siempre indico, hay personas que a veces de pronto formatean el teléfono, pero si se saben el bloqueo de pantalla de su teléfono, lo pueden agregar y te da ese acceso de poder llegar a recuperarlo de esa manera. También está la alternativa, aquí también está la segunda manera de poder nosotros agregar nuestro correo electrónico, agregamos la contraseña y te da ese acceso. Me gusta decir estas cosas porque hay personas que yo siempre he visto que formatean el teléfono, se ve complicado, pero no saben estas cosas. De pronto, si supieran que eh, introducir el correo de su teléfono que tenía, agregan la contraseña y te da acceso. Eso sería una de las maneras más fáciles. O si no, también está esta otra alternativa que si no te acuerdas del correo o de pronto de la contraseña, te da el acceso de poder agregar el número de teléfono que tenías en ese correo. Agregas el número de teléfono que tenías en ese correo y esa también sería otra alternativa de poder nosotros acceder a nuestro teléfono. Ya, esa sería una de esas otras maneras. Bueno, como tenemos dos métodos totalmente diferentes, ¿dónde vamos a empezar primero? Bueno, primero vamos a entrar aquí en este método que es un poco más fácil que este. Este también es fácil. Los dos métodos son bastante fáciles. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar este teléfono y vamos a retirar la SIM card, pero hoy vamos a utilizar lo que es otro método totalmente actualizado. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer nada más es introducir una SIM card bloqueada con código PIN. Vamos a agregar esa SIM card bloqueada y vas a ver ahora. Vamos a esperar que reconozca la SIM. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es retirar la SIM, nada más. Retiramos la SIM, bajamos aquí notificaciones y aquí nos van a salir varias opciones. Vamos a darle clic aquí donde dice la fecha, la de arriba, la hora no, solamente la fecha. Vamos a darle a la fecha y aquí nos va a salir calendario. Le vamos a dar aquí en permitir, perdón, en no, bueno, le damos en permitir. Bueno, en permitir no era en denegar. Era en denegar. Vamos a retirar la SIM y volvemos nuevamente. De todos modos, vamos a probar una función que también lo he hecho anteriormente. En algunos dispositivos puede que funcione. Le vamos a dar a estos tres punticos. Le vamos a dar clic aquí en configuración. Nos vamos a la última opción donde dice acerca de la aplicación. Le vamos a dar clic aquí donde dice buscar actualizaciones. Vamos a probar. Y aquí si te sale esta donde dice Head apps, le vas a dar clic y vamos a ver si nos lleva. No importa si nos queda aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí Activity. Activity, vamos a descargar esta aplicación, aquí nos sale esa.
Vamos a instalar la primera para ver si nos da esa opción que nosotros queremos. Vamos a ver, le vamos a dar clic en abrir, le vamos a dar en aceptar. Vamos a esperar que cargue todo, carguen todos esos archivos. Aquí vamos a colocar PLUG. Muestra PLUG. Parece que no nos sale. Ah, aquí abajo está. Aquí está. Aquí está. PLUG. Vamos a darle clic a esta función. Le vamos a dar clic aquí donde dice ejecutar. Parece que esto nos sale bloqueado. Esta vertiente nos sale bloqueado. Nos devolvemos entonces. Vamos a darle nuevamente en ejecutar. Está bloqueada. Bueno, no importa. Entonces nos vamos aquí. Vamos a irnos aquí en Google. Nos vamos en Google. Vamos a ver aquí la primera para ver si nos deja abrir Google. Tampoco nos deja abrir Google. Vamos a buscar Google Maps. Vamos a darle clic ahora aquí a la ubicación. Vamos a darle en ejecutar. Sí, parece que aquí sí nos deja. Bueno, vamos a darle clic aquí en omitir. Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a irnos acá a lo que es acá en este Samsung y vamos a aplicar el método que nosotros vamos a hacer. Nos vamos a devolver ahora aquí en Samsung. Aquí estando en el Samsung le vamos a dar varias veces lo que es a la pantalla. Le van a dar un clic hacia atrás. Le dan aquí donde dice ver toda la red de Wi-Fi. Ahora lo que van a hacer es darle clic aquí donde dice agregar nueva red. Le van a dar clic a la tuerquita aquí y le dan aquí en restablecer. Eliminan todos estos datos, se devuelven, le dan clic acá a este código QR, le dan a esta galería. Ahora lo que van a hacer es darle clic aquí a las tres rayitas. Luego lo que vamos a hacer nosotros es sostener aquí. Vamos a sostener esto. Lo sostenemos. Ahora que lo sostenemos, vamos a darle clic aquí ahora en acceso. Le vamos a dar clic en almacenamiento. Ahora le vamos a dar clic aquí donde dice ver todas las aplicaciones. Luego lo que vamos a hacer aquí es irnos a la lupita y vamos a escribir aquí. Aquí escribimos Chrome. Le van a dar clic. Luego le van a dar clic aquí en abrir. Le van a dar clic acá en aceptar. Le van a decir que no, gracias. Ahora van a escribir nuestra página oficial que se llama David FRP, así como va a aparecer aquí en pantalla. Presten mucha atención. La primera que va a aparecer aquí, David FRP. Mírenlo bien. Le van a seleccionar aquí. Van a seleccionarla. Luego te va a salir estas opciones. Le vas a dar clic acá en aceptar. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar una opción. Vas a buscar una opción que te va a decir David FRP APPS o aplicaciones. No te preocupes, selecciona esa. Luego vas a ir bajando aquí. Vas a ir bajando y vas a buscar lo que es estas dos tuerquitas en color verde. Vas a seleccionar estas dos tuerquitas en color verde. Vas a esperar que se te va a cargar todo esto aquí. Vamos a esperar unos segundos, le vamos a dar clic acá, le vamos a dar clic ahora acá en aceptar.
Y aquí nos llevaría lo que es a esta opción. Le vamos a dar clic aquí en instalar. Te va a pedir lo que es una cuenta Samsung. Si no tienes una, te recomiendo que agregues una cuenta Samsung. Que agregues una cuenta Samsung puede ser en un dispositivo que esté totalmente desbloqueado. Y ahora ya se estaría iniciando sesión. Le vamos a dar clic aquí donde dice instalar esta aplicación. Vamos a darle clic aquí en instalar. Y ahora van a ver lo que va a pasar aquí. Le vamos a dar en abrir. Ahora nos va a llevar a este apartado. Aquí en la parte inferior dice aplicaciones. Y vamos a ir a buscar aquí los servicios de Google Play. No se preocupen. Vayan bajando hacia abajo que aquí va a aparecer. Aquí están los servicios de Google Play. Le vamos a dar los tres punticos. Le vamos a dar clic aquí donde dice información de la aplicación. Y aquí vamos a desactivar esta opción aquí. Si ven, ahí ya está totalmente desactivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle clic aquí en este perfil que nos aparece aquí. Le vamos a dar clic aquí en ajuste. Le vamos a dar clic aquí en notificaciones y vamos a activar todo esto. Nos devolvemos, verificamos que esté activado. Ahora le damos aquí en mejorar la precisión, le damos en aceptar y aquí le vamos a dar en ajuste de accesibilidad. Habilitamos esto, nos devolvemos y ahora le vamos a dar clic aquí donde dice configuración de ubicación de Google. Vamos a seleccionar esta opción, permiso de ubicación, no nos sale nada, ver todo. Aquí nos sale algo, le damos aquí en más, mostrar sistema y aquí lo que vamos a hacer nosotros ahora es darle clic aquí donde dice servicio de Google. Le vamos a dar clic aquí y inhabilitar aplicación. Si pueden ver, ahora aquí la aplicación está inhabilitada. Aquí también está inhabilitada. Pero la diferencia de esto y de esto es que acá nos podemos devolver, vamos a devolvernos hacia atrás. Esperamos que cargue acá. Le damos a la X, nos devolvemos. Aquí le damos ahora aquí la lupita y aquí vamos a escribir activity. Ese activity funciona en muchos dispositivos. Vamos a descargar esta opción aquí de activity y acá vamos a esperar que esto descargue. Le vamos a dar clic aquí en el botoncito play y aquí lo que vamos a hacer ahora aquí vamos a escribir IZ es la vaina. WIZ. Le vamos a dar aquí en configuración de Android y aquí en la última opción contamos tres opciones. Le vamos a dar clic aquí y esto se nos va a ir ahora aquí. Bueno, todo esto ya que está aquí en estas opciones, lo que vamos a hacer ahora aquí nosotros en este Xiaomi, lo que vamos a hacer es reiniciarlo. Lo reiniciamos y aquí nosotros lo que vamos a hacer ahora es presionar estos dos botones, volumen abajo y encendido para que el teléfono se nos reinicie. Vamos a esperar que nuestro teléfono se nos reinicie. Y cuando ya nos lleve directamente a inicio, vamos a completar las siguientes configuraciones. No se preocupen, todavía faltan ya unos minutos y ya estaremos nosotros solucionando y recuperando nuestro teléfono de una de las maneras más fácil y más rápido que sería sin utilizar una PC. Para aquellas personas que tengan qué dispositivo tiene, qué modelo exacto tiene, déjanos en los comentarios si te funcionó, déjanos el modelo también del teléfono que te funcionó correctamente. Para aquellas personas que de pronto todavía no le ha funcionado, déjanos qué modelo tienes para enviarte un video tutorial exclusivo. Lo que vamos a hacer aquí nosotros es darle clic aquí a esta tuerquita. Pero así ven este error que nos sale aquí. Este error ya lo vamos a solucionar. Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo.
y lo que vamos a hacer es restablecer nuestro teléfono. Vamos a presionar esos dos botones, botón de encendido y botón de volumen abajo. Lo sostenemos. Cuando se apague, soltamos volumen abajo, sostenemos el de volumen arriba. Ahora que nos muestre el logo de Samsung, soltamos botón de encendido sosteniendo solamente el de volumen arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que el teléfono nos lleve directamente lo que es a inicio. Ahora, ya que nos lleve, perdón, que nos lleve al modo recovery, cuando estemos en el modo recovery, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, bueno, vamos a irnos aquí donde dice WIP Data Factory Reset con botón de encendido, bajamos y le damos donde dice Factory Data Reset. Y aquí el teléfono se estaría formateando. Esto lo vamos a necesitar formateado. Ahora lo que vamos a hacer en la primera opción, reiniciar nuestro teléfono. Ya está totalmente. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que nos lleve directamente a inicio. Miren, como pueden ver, ahora vamos aquí. Vamos a darle clic acá en siguiente. Vamos a darle clic acá en siguiente. Y parece que aquí esto no queda en color blanco. Si ese es tu caso, lo que vas a hacer aquí es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo y vamos a activar lo que es ese talbar. Vamos a activar el talbar, le vamos a decir que sí en activar, luego lo volvemos a hacer nuevamente. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar una letra L hacia abajo y hacia atrás y hacia atrás. Vamos a dibujar una letra L y hacia atrás. Y ahora vamos a volverlo a hacer nuevamente. Volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo para desactivarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desactivar la red de Wi-Fi que está activada. Vamos a desconectarla y la volvemos a conectar. Desconectamos la red de Wi-Fi. Ahora sí le vamos a dar en siguiente. Le vamos a dar en siguiente, le damos acá en saltar, perdón. Ahora le damos aquí en saltar y ahora nos quedan estos errores. Si ven el error que nos queda, nos devolvemos hacia atrás. Ahora vamos a introducir nuevamente la SIM card. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer ahora aquí es retirarla. Vamos a retirar esta SIM card y aquí nos va a salir esta opción. Vamos a bajar las notificaciones. Vamos a entrar nuevamente donde hemos entrado, donde está la fecha. En la hora no, porque no te va a dar la opción. Vamos a ver si aquí nos deja entrar nuevamente desde aquí. Nos vamos aquí a la aplicación, le damos aquí en actualizar. Y aquí le vamos a dar nuevamente donde dice Google Play. Ahí te digo acá, Head Apps. Head Apps. Vamos a buscar aquí Activity Launcher. Vamos a darle ahora. Vamos a abrirla. Le damos aquí en cancelar. Vamos a ver si nos deja abrir Google o Google Maps nuevamente. Aquí le vamos a dar donde dice habilitar. Si ven que nos deja habilitar, ya nos dejó habilitar, nos devolvemos hacia atrás. Ahora vamos a activar aquí el talbar nuevamente. Vamos a activar el talbar. Dibujamos una letra L hacia atrás. Dibujamos una letra L hacia atrás. Dibujamos una letra L hacia atrás. Una letra L hacia atrás. Nuevamente una letra L hacia atrás. L hacia atrás. L hacia atrás. Bueno, mientras tanto aquí, vamos a conectarnos lo que es a la red de Wi-Fi aquí para que una vez estemos finalizando lo que son estos dos procesos. Vamos a conectarnos aquí a nuestra red. Vamos a conectarnos a nuestra red. Esperen un momento. Ya estamos.
Vamos a esperar aquí. Esperamos, le damos aquí en siguiente. Bueno, mientras que cargue esto aquí, vamos a finalizar estos dos métodos en un solo clic. Vamos a dibujar una letra L hacia atrás. Listo. Dibujamos una letra L hacia atrás nuevamente, una letra L hacia atrás nuevamente, una letra L hacia atrás nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer aquí es presionar volumen abajo, volumen arriba al mismo tiempo. Desactivamos. Ahora vamos a desenfocar aquí y vamos a darle a olvidar aquí a la red de Wi-Fi. Ya le dimos no tener ninguna SIM card introducida para que te pueda dar este acceso. Le vas a dar ahora clic aquí en saltar. Te va a llevar aquí a los servicios de Google Play. Le vas a dar más, le vas a dar más, le vas a dar aquí en aceptar. Aquí le vas a dar ahora en saltar mientras que acá estamos cargando. Le vamos a dar clic acá, le damos clic, le damos en aquí y acá como pueden ver le vamos a dar ahora en omitir. Le damos clic acá en omitir, le damos no copiar, le damos aquí, le damos ahora aquí en saltar. Ahora le damos nuevamente aquí en omitir, le damos nuevamente en omitir, le damos en más, aceptar, le damos en omitir acá, omitir, aceptar, esperamos, aquí también le vamos a dar aquí. En algunos de los casos a veces suele pasar que nos devuelve inicio. Si nos devuelve inicio, volvemos nuevamente a configurarlo, que por primera vez a veces nos suele llevar inicio a regresar hacia atrás. A veces suele pasar. Listo, y aquí le vamos a dar en finalizar. Ya, pero este teléfono a veces siempre cuando hacemos esto nos queda con algunos errores. ¿Cómo eliminamos estos errores? Nos vamos a ajuste acerca del teléfono y lo restablecemos. Solamente este es el que vamos a restablecer, este no.